Nuevamente jóvenes, continuando con nuestras clases y la correspondiente a la unidad 4, que se refiere a las principales enfermedades que afectan a los animales domésticos. Hoy vamos a tratar de dos enfermedades bacterianas, porque ya que son muy frecuentes y relativa, una de alta incidencia y otra relativa prevalencia que se presenta en diferentes animales de comunidades de nuestro departamento y nuestro país. La primera enfermedad que vamos a tratar es el carbunco sintomático, más conocida o sinónimo, más conocida como gangrena o gangrena epizomatosa o pierna negra. Es una enfermedad aguda, fiebre aguda, que se presenta con características de tumefacciones crepitantes hemorrágicas, ¿no? Y bastante infecto contagiosa. Bien, el agente causal son bacterias del género Clostridium, y tenemos tres tipos de Clostridium que dan lugar que dan lugar a que esta enfermedad afecte a los diferentes animales, principalmente bovinos son los más afectados, pero eso no quiere decir que no afecta a otros animales. Con mayor frecuencia se da en los bovinos. Y los agentes causales del género Clostridium tenemos el Clostridium chauvei, Clostridium secticum y Clostridium perfringens. Son los tres tipos de Clostridium que causan la enfermedad del carbunco sintomático, más conocido como gangrena. La transmisión principalmente es oral y ¿no? por la ingestión de alimentos contaminados. Y la fuente de transmisión son animales enfermos, ¿no? Y la tierra al contaminarse, también al contaminarse por estos clostridios, dan lugar a que los animales se enfermen cuando están en estos ambientes, estos espacios donde está cargado de este tipo de bacterias, o no más conocidos los clostridios, ¿no? Bien. Bueno, ya hablamos de la fuente de transmisión. Las manifestaciones clínicas, cómo se manifiesta esta enfermedad llamada como gangrena o carbunco sintomático en los animales. Tenemos un cuadro febril, ¿no? Hay desgano, vamos a encontrar cojera, vamos a encontrar fatiga, dificultad respiratoria, y lo más visible y bueno, el momento que podemos palpar es el desarrollo de unas tumefacciones crepitantes hemorrágicas que se desarrolla en las masas musculares de la pierna, el brazo, el cuello, en fin, donde hay mayor masa muscular, estos clostridium se localizan y se desarrolla estas tumefacciones crepitantes tipo hemorrágica, que al causarle dolor al animal evita caminar, ¿no? Cojea porque siente dolores. Bien. ¿Por qué se dice tumefacciones crepitantes? Que da un sonido, es decir, si uno palpa estas masas musculares, ¿no? Es como que nosotros apretemos a una bolsa que está con
chala seca de maíz, entonces ese tipo de sonido de crepitante es el que se da. ¿Por qué? Porque aquí esta tumefacción está constituida de como una especie como es una bacteria también que desarrolla espora, anaeróbica, ¿no? Que quiere decir que no necesita el oxígeno y forma como un gas ahí adentro, generando una especie de una tumefacción, ¿ya? Que al presionar esa masa muscular da este sonido crepitante. Bien, los animales más susceptibles o más propensos, eso no quiere, son los animales más jóvenes, ¿no? Los más susceptibles son aquellos animales de 1 mes a los 2 años y son los más gordos también, en los que más afecta, pero puede darse en los otros animales mayores de edad y en otras condiciones físicas, ¿no? Pero con mayor incidencia se presenta, y los más susceptibles, vuelvo a repetir, son los animales jóvenes y más corpulentos, o sea, en mejor condición física, ¿no? Bien, el diagnóstico. Bien, el periodo de incubación, antes de hablar del diagnóstico, el periodo de incubación de la enfermedad es de 1 a 5 días, que quiere decir que en estado agudo desaparece el epitelio. Puede llevar a muerte al animal, es decir, que como hay angustia, hay convulsiones también, hay dificultad respiratoria, ¿ya? E incluso el animal cae y muere. Bien, el diagnóstico puede ser, como hemos venido señalando, en las otras enfermedades que ya hemos tratado, puede ser clínico, laboratorial. El diagnóstico clínico nos basamos en los síntomas, ¿no? En los síntomas. Y el diagnóstico laboratorial es aquel que tenemos que colectar muestras, llevar al laboratorio para que hacen el respectivo diagnóstico y determinen cuál es el agente causal que está causando la enfermedad e incluso muerte de los animales, ¿no? Bien, tratamiento. Es una enfermedad que se puede tratar, es decir, que podemos tratar el carbúnculo sintomático, pero los resultados que podemos lograr recuperar al animal cuando el diagnóstico es a tiempo, es decir, es temprano, cuando el animal ya está con este ya desarrollo de estas tumefacciones crepitantes, un poco más difícil de que logremos recuperar al animal. Pero cuando ya hemos tenido conocimiento de que algún animal ha muerto en áreas aledañas, ¿no? Y como ya es una enfermedad que tiene presentaciones periódicas, ¿no? Y principalmente en la época de mayor calor, de mayor temperatura se presenta, entonces ya debemos tener sospecha de la enfermedad. Y un animal que presente un cuadro febril, que no tenga ganas de caminar, haya depresión, ¿no? Y vemos que hay dificultad respiratoria, inmediatamente podemos recurrir a los antibióticos. El antibiótico más específico y con mejor respuesta a controlar la enfermedad son las penicilinas, que puede ser en dosis no menor a 2 millones de unidades internacionales para tratar este mal. También si encontramos el momento que palpamos las masas musculares y encontramos este sonido que les he señalado, que es pitante, como que apretemos una bolsa con chala,
ahí nosotros podemos hacer una ligera abertura, ¿no? Y inyectarle a esas áreas tumefactas, inyectarle agua oxigenada, porque como bien les decía que esta es una bacteria anaeróbica, ¿qué quiere decir? Que ella puede vivir sin presencia del oxígeno, ¿no? Por lo tanto, al aplicarle agua oxigenada, cambiamos el pH y incorporamos oxígeno, lo que da lugar a que matemos al Clostridium y liberemos esas esporas y toxinas que se desarrollan a nivel de la masa muscular. Bien, el control. ¿Cómo controlamos esta enfermedad? Es decir, como vuelvo a señalar y para que ustedes no se olviden, cuando nos referimos al control, nos estamos refiriendo a qué hacemos cuando hay la enfermedad en un hato ganadero o en animales de otras especies, pero como les decía, más afecta a los bovinos, ¿ya? Más afecta a los bovinos. ¿Qué hacemos para esto? Bien, si tenemos un animal afectado, ¿ya? Lo que primero que debemos hacer es separarlo, tratarlo, y si ha muerto este animal, y si llega a morir, este animal debe ser incinerado. Es decir, quemarlo con bastante, es decir, al cadáver del animal lo cubrimos de leña, vamos a decir, de madera de uso para quemar, lo cubrimos para que el fuego y las esporas no sean elevadas hacia afuera, ¿no? Hasta que quede completamente, ¿no?, quemado y prácticamente carbonizado ese cadáver, ¿no? No es muy recomendable el enterrar el cadáver, ¿ya? Mejor es quemar. Y bien, y todo el área donde ha estado cuando enfermo, ¿no?, si ha sido en establo, todo ello, vamos a desinfectar, ¿no? Es decir, debemos hacer una gran limpieza y desinfección. Bien, y seguido a ello también podemos hacer la vacunación, ¿no? Felizmente podemos vacunar. La prevención, ¿qué debemos hacer para prevenir esta enfermedad? ¿No? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es decir, como su nombre indica, prevención, ¿no? Como por ejemplo ahora por la pandemia, una medida preventiva es la cuarentena, ¿sí? Debemos quedar en casa. Debemos cubrirnos, por ejemplo, esas son medidas preventivas, ¿no es cierto? Evitar la aglomeración, todas esas cosas que ustedes a diario lo están viendo por los diferentes medios, ¿no? Que ustedes, estoy seguro que están asistiendo, ¿no? Bien, en este caso la prevención, ¿qué debemos hacer para prevenir de que esta enfermedad carbuncosintomático, más como nocida, como gangrena, evitemos que se presente entre los animales? La principal medida preventiva es la vacunación, ¿no? Es la vacunación, es decir, debemos vacunar principalmente a los animales jóvenes, ¿no? Y si la incidencia es alta, en un lugar que es alta, entonces vacunémoslo todos los animales. Esta es una enfermedad que con mayor frecuencia se presenta en zonas asecanas. Si ustedes recorren por Aiquile, Misque, Pasorapa, todo ello, ya los comunarios de esos lugares regularmente vacunan incluso hasta sus ovejas, ¿ya? Que felizmente es una vacuna relativamente barata y en estos lugares con mayor incidencia, sobre todo que hay una vegetación, un tipo de vegetación con espinas, ¿no es cierto? Y entonces eso puede predisponer, porque causan heridas y puede predisponer a que la enfermedad se presente. En estos lugares
cada año vacunan ellos porque saben que si no lo hacen van a perder animales. Entonces, la mejor medida preventiva es la vacunación. Y esta debe hacerse cada 6 meses. Las vacunas que vienen es polivalente. ¿Qué quiere decir? Que vienen con diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, vienen estos 3 clostridios y tiene incluso incluido la del tétano. ¿Ya? Bien. Como otra medida preventiva es también los corrales, ¿no? Los corrales deben estar libres de objetos punzocortantes. Cuando hago castración, cuando se hace castración o esquileo de oveja, hay que evitar causarle heridas. Como bien decíamos, que la fuente de transmisión son los animales enfermos y los suelos contaminados. Entonces, si nosotros hacemos la castración, un animal en un espacio donde está el suelo contaminado de estos clostridios, ¿no? Podemos que puede dar lugar a que el animal se enferme e incluso muera, y la enfermedad no sea por causa de sino al quedar la herida. Entonces el proceso de la castración debemos hacerlo con el máximo cuidado, ¿no? y tomar las mayores medidas de saneamiento del ambiente. ¿Y por qué también el esquileo? Es decir, cuando estamos cortando la lana a los ovinos, debemos evitar provocarles heridas, causarles heridas, mejor dicho, para que estas ligeras lesiones no sea un medio de penetración del clostridio, porque vuelvo a repetir, otra fuente de infección son los suelos contaminados. ¿Por qué decía que debemos mantener los corrales libres de objetos punzocortantes? Porque ustedes saben, los animales cuando están en estos espacios a veces se tienden a agredir y pueden ser empujados a estos objetos que pueden ser filos puntiagudos y causarle heridas, y como ahí es un medio ideal para que la bacteria viva, ¿no? Un ambiente de corral, entonces al tener heridas y contacto con la bacteria, también los animales van a enfermar. Bien, otra enfermedad de la que vamos a tratar hoy día es el carbúnculo hemático. Carbúnculo hemático es una enfermedad infecciosa, aguda, ¿no? y mortal, que quiere decir que es una enfermedad altamente peligrosa, también denominada rayo. ¿Por qué? Porque puede, como decía, altamente peligrosa, ¿no? Es una enfermedad causada por un Bacillus anthracis, ¿ya? Es otro tipo de bacteria que es altamente patógena. Ella vive en medios, puede sobrevivir en medios alcalinos, es una bacteria gram positiva y esporula, ¿no? Bien. Más conocida también conocida principalmente en el oriente como lengüeta. Ya les voy a explicar por qué que viene. Otro sinónimo que tiene es el mal de rayo, mal de los leñateros, lengüeta, principalmente en nuestro medio oriental se la conoce como lengüeta, ¿no? Bien, el agente causal es Bacillus anthracis, de ahí que viene también conocida como anthrax, señalando que el agente causal del carbúnculo hemático o anthrax es el Bacillus anthracis, ¿no? Bacillus anthracis, que es una bacteria, decíamos, es una bacteria. Bien, la transmisión, así como hablamos del
carbúnculo sintomático, también aquí la transmisión es oral. Y es oral por contaminación de los alimentos, ¿no es cierto? Contaminación de los alimentos le da la transmisión. La fuente de infección son animales muertos y alimentos y suelos contaminados. Bien. Manifestaciones clínicas. También, como es una enfermedad infecciosa y contagiosa, hay un cuadro febril, vamos a encontrar el animal con dificultad respiratoria y cardíaca, vamos a encontrar con convulsiones, ¿no? Convulsiones, si el animal está en gestación, la hembra puede abortar. Esta es una enfermedad que afecta a todos los animales, inclusive al hombre, ¿ya? Inclusive al hombre, o sea que es mortal. Si baja más después, bien. Entonces, como vemos, una enfermedad que da fiebre, hay dificultad respiratoria, agitación, ¿no? Y vamos a tener convulsiones, incoordinación, ¿no? ¿Ya? Y al final el animal puede morir. Bien, este bacilo, incluso haciendo un poco de historia, este bacilo ha sido ciertos países y ciertos ejércitos entonces lo han incluso cultivado para ser usado como armas biológicas. ¿Por qué? Porque es un microorganismo altamente patógeno y mortal, ¿no? Bien, es una enfermedad que se presenta, como les decía, en forma fulminante, ¿no? Es decir, repentina y fulminante, aguda y crónica. La forma repentina y fulminante es aquella que no prácticamente estos cuadros de fiebre, convulsiones, dificultad respiratoria, dificultad cardíaca, temblores, no se van a apreciar, porque uno puede observarlo al animal y a nuestra vista el animal caer muerto. Por eso se llama también, de ahí es que viene el nombre de rayo, porque de un momento a otro puede morir el animal, a pesar que estamos diciendo que el periodo de incubación es 1 a 5 días, pero hay esta forma de presentación que es la fulminante, ¿no es cierto? Rápida, muerte repentina y fulminante, y que el animal ahí no hay un desarrollo del cuadro clínico de la enfermedad que la mayoría de las veces se presenta, ¿no? Bien, la forma subaguda y crónica, ya aquí sí hay el desarrollo con cuadro clínico de la enfermedad. Y en la crónica ya es cuando el animal supera esta fase, ¿no es cierto? Pero muchas veces el animal, si no es socorrido, vamos a decir, es decir, si no recurrimos a medicamentos, termina también muriendo. Pero con mayor frecuencia se da sobre esta primera forma de presentación que he señalado, la forma fulminante. Bien, ¿qué podemos? Normalmente esta enfermedad se presenta después de cierta cuando hay situaciones de llenura, por decir, inundaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay cadáveres muertos, quedan en esos precios, por eso en el Beni, en algunas regiones, por ejemplo, vacunan a los bovinos antes del periodo de inundaciones por los riesgos que se tiene, producto por la muerte de animales, no solamente bovinos y otros, como resultado de las inundaciones puede
venir esta enfermedad posterior a ello. Pero eso no quiere decir que solo en esas oportunidades que la enfermedad puede presentarse en otras épocas del año, ¿no? Bien, ¿qué características tiene esta enfermedad comparada a aquellas otras enfermedades o comparada con la anteriormente señalada, la carbúnculo sintomática? El animal que muere, vamos a ver que este animal va a tener hemorragia por las diferentes vías naturales, es decir, va a haber hemorragia por la nariz, la boca y el ano. Vamos a encontrar que esa sangre que libera producto de la muerte de esta enfermedad y esa hemorragia que viene, ¿no?, por la cual se da por estas vías naturales que he señalado, la sangre no se coagula. Porque otra característica de esta enfermedad es que, bueno, vuelvo a repetir, es hemorrágica. En el caso del carbúnculo sintomático, hay tumefacciones hemorrágicas, pero son internas a nivel de musculatura. Aquí son hemorragias donde hay ruptura de vasos y salida de sangre por las vías que he señalado. La sangre no se coagula y no hay rigidez cadavérica. ¿Ya? Ustedes saben que todo cuerpo, a medida que va perdiendo la temperatura, entra en rigidez cadavérica, ¿no es cierto? Bien, es una comparada con otras enfermedades, eso es lo que diferencia y caracteriza a esta enfermedad. El diagnóstico, como hemos venido señalando, se da de forma clínica y laboratorial. Cuando hay muerte de un animal causada por esta enfermedad, lo más indicativo de que es ella es este cuadro post-mortem de hemorragia, el no coagulado de sangre y no rigidez cadavérica. Entonces, el mejor indicador es lo que más nos dice de que es esta la enfermedad. Bien. Y laboratorial, bien, para confirmar entonces el tipo de muestra, llevar es sangre, como también en la anterior enfermedad también es sangre la que debemos llevar para determinar en laboratorio el agente causal y confirmar la enfermedad que está enfermando y causando muerte, ¿no? Bien, el diagnóstico. El tratamiento. Bueno, complementando el diagnóstico, yo les recomendaría, en caso de ustedes, si no vamos a tomar los cuidados antes, durante el proceso si nos llevamos a colectar muestras, mejor no hacerlo. Porque vuelvo a repetir, es una enfermedad mortal. No quiero hablar de otros casos por historias que se han dado, preferible es que dejemos ahí y ya al tener este cuadro que señalé post-mortem de rigidez, de no rigidez cadavérica, no coagulación de la sangre, ¿no? Y esta hemorragia por las diferentes vías naturales. Entonces, bien. Tratamiento. El tratamiento es decir, como señalé a un principio cuando empezamos a tratar esta enfermedad, es decir, si yo encuentro animal a inicio de la enfermedad, cuadro febril, ese desgano, ¿no? Y empiezo con antibiótico, puedo recuperar al animal. Pero este cuadro, como decía, la forma fulminante, que es la muerte ya directa, que puede caer a presencia de uno y exhalación de uno, ¿no?
que uno puede estar observando, el animal está comiendo todo y cae, ahí no se, ¿no? Entonces podemos tratarlo. Hay prácticamente todos los antibióticos son estas bacterias sensibles prácticamente a todos los antibióticos, por lo tanto podemos, pero muchas veces no tenemos la oportunidad de encontrar al animal al cuadro inicial, ¿no? Sino que muchas veces ya es tarde cuando lo encontramos, ¿no? Bien, el control. ¿Cómo controlamos esta enfermedad cuando tenemos muerte de animales por este? Bien, una es la vacunación, ¿no? Otra es, en caso de animales muertos, para evitar de que, como hemos dicho, que la fuente de transmisión, ¿no? O de infección son animales muertos, suelos y alimentos contaminados. Bien, cuando tenemos un animal muerto, este debe ser enterrado y profundo, ¿ya? Y profundo. Es decir, y en el mismo lugar que murió. Si por ejemplo este es un bovino, ha muerto aquí, yo el pozo, la fosa debo hacerla al lado del cuerpo del animal para que yo solamente haga empujarlo ahí adentro, ¿no? Bien profundo. Ahí lo entierro y todo lo que resto que hubo hemorragia, todo debo empujar hacia la fosa donde he echado al animal, ¿no? Y agregarle, colocar cal viva principalmente, ¿no? Sobre el cuerpo del animal y después tapar. Lo que no debo hacer cuando yo lo cubro con tierra ya al animal muerto en la fosa es compactarlo, dejar nomás, no importa que quede un promontorio de la tierra ahí en esa fosa donde está el animal, que ella se va a ir asentando por sí solo. Porque si yo lo compacto voy a formar grietas. Voy a desarrollar grietas, ¿por qué? Porque al echar en la tierra ha entrado aire y él tiene que salir. Entonces forma grietas y estas grietas corre el riesgo que por ahí, como es una bacteria que esporula, pueden salir las esporas y contaminar el medio, ¿no? Entonces por eso no se recomienda pisar, compactar la tierra, que ella sola se vaya asentando y a medida que el cadáver se va descomponiendo, ¿no? Y todo el área donde ha sido puesto el animal debo de infectar, ¿no? Eso principalmente como medida de control, porque estamos viendo que la fuente de infección es animal muerto y todos esos espacios. Bien. Otra forma de control, si yo digamos, un animal que ha sido afectado bajo manejo confinado y uso alimento de origen animal, harina de carne, harina de hueso, suspender en la alimentación, ¿ya? Suspender en la alimentación de los animales de este producto. Y bien, y como otra medida de control, como es una práctica válida para todo problema sanitario y para mejorar y sanear los ambientes, es siempre mantener una buena limpieza y seguida de una buena desinfección con la periodicidad que uno vea conveniente realizarla, ¿no? Bien, y por último, para tratar finalizar con este problema, tenemos la prevención. Bien, como no aprendí, ¿qué hago para prevenir? Como ya les señalé, lo que hacen, por ejemplo, en ciertos lugares o regiones del Beni, que son más afectados por inundaciones,
antes del periodo de inundación, ellos vacunan a sus animales, ¿no? Vacunan, porque aquí no hay, como les digo, como les señalamos el caso del carbúnculo sintomático, que los animales más susceptibles son los animales jóvenes y más corpulentos. Aquí el que le atacó, sea joven, sea viejo el animal, flaco o gordo, le da la misma ¿no? Sino que ella afecta a todos los animales domésticos, e incluso al hombre también puede llegar a matarlo, ¿no? Bien, entonces la principal medida es vacunación, ¿no? Otra medida preventiva es que si uso alimentos de origen animal, estos alimentos deben ser garantizados, es decir, tener un buen proceso, un buen procesado, ¿no? de preparación del alimento, y siempre tener cuidado en su conservación, ¿no? Porque estos medios medio alimenticio de origen animal pueden cobijar, vamos a decir así, al bacilos y ser fuente de infección para otros animales y que me aparezca la enfermedad, ¿no? Bien, complementando algo que lo considero importante, si cuando uno va a mandar muestras de animales muertos con sospecha de esta enfermedad, siempre hay que hacerlo, como vuelvo a repetir, con el máximo cuidado y el recipiente mandado bastante protegido para no correr y poner ahí un rótulo que diga peligro, así como ustedes ven aquellos camiones que transportan insumos tóxicos o peligrosos, han visto que ponen, ¿no? una calavera y ponen peligro. Aquí no digamos no poner una peligro, pero poner ahí un rótulo que diga altamente peligroso, ¿no? Estas dos enfermedades son las que consideré tratar en esta clase de hoy. Pero aquí yo les voy a, no sé, van a ver ustedes que les ha llegado un formulario de una encuesta para que ustedes hagan a un comunario del lugar donde ustedes radican, ¿no? Una encuesta con 10, ¿no? Vamos a decir con 7 requerimientos para que ustedes me presenten una propuesta productiva y sanitaria que va a servir como evaluación de la parte práctica, ¿no? Como es medio complicado nosotros poder hacer, porque no nos ha dado lugar a hacer las prácticas directas con animales en unidades productivas que cuenta nuestra facultad. Entonces he visto conveniente la forma de evaluar a través de esta encuesta, donde hay una serie de preguntas, se le ha enviado una fotografía de una encuesta que está en su WhatsApp, la misma que va a servir para hacer la evaluación práctica, ¿no? Aquí les voy a explicar el cómo deben llenar y producto de esta encuesta, a las preguntas que tiene, ustedes van a hacer una propuesta sencilla y orientándose si cuentan con el texto o con las clases que hemos venido desarrollando, ustedes se van a guiar y apoyar en el material teórico que hemos venido impartiendo en las diferentes clases. Bien, dice así, dice encuesta poblacional animal para propuesta
productiva y sanitaria a comunarios de comunidades de Cochabamba. Bien, tienen número 1, dice propietario, por decir, don Juan Valdés, vamos a decir, ¿no? Fecha, usted la encuesta, este trabajo ustedes ya van a tener un plazo hasta el 20 de julio, ya tienen que enviarme, ¿no? Tienen que enviarme ustedes el 20 de junio. Entonces, propietario, por ejemplo, Juan Valdés, fecha, vamos a decir, 5 de julio. Provincia, vamos a decir, Carrasco, porque sé que uno de ustedes, por ejemplo, está en Bulobulo, corresponde a la provincia de Carrasco, ¿no? Comunidad, no sé qué comunidades habrán por ahí, o zona, o sea, el mismo lugar. Eso sería el 2, provincia, comunidad o zona. Ya, ¿no? Si aquí, están por aquí, en el Valle Alto, no sé, ya ustedes ven. Tipo de crianza, entonces, tenemos aquí intensivo, ustedes han llevado zootecnia, saben que el sistema intensivo es aquella donde los animales están en un espacio determinado y confinado, ¿no es cierto? Marcan si el tipo de crianza de animales que tiene don Juan Valdés es intensivo, si es semi-intensivo o es familiar o traspatio, ustedes marcan a cuál de su sistema de crianza. Población animal, si tiene bovino, ponen cuánto. Por decir 20 bovinos, no importa macho o hembra, solo. Si tiene porcino, por decir 5. Si tienen ovinos y caprinos, pues decir 10. Si tienen aves, 20. Caninos, 2. Otros animales, ponen aquí otros a su ladito que es. Alimento que ofrece a sus animales. Puede ser que tengan un solo tipo de animal, o puede tener 2 o 3 tipos de animales, ¿no? Balanceado. Si no ofrece balanceado, si tiene bovino, probablemente solamente forraje, marcan a forraje. Mixto, ¿qué quiere decir? Puede ser subproducto, balanceado y forraje u otro, ¿no? O subproducto, ¿qué puede ser? Si tiene cerdo, puede ser que aproveche subproducto de matadero, de restaurante, de quesería, el suero de queso, en fin, ya ves. Y diverso es cuando utiliza aquello que desperdicio, qué sé yo, forraje, qué sé yo, ¿no? Y entonces aquí abajito dice, especifique cuál más ofrece. Entonces ustedes ponen ahí, escriben, ofrece más tal alimento, ¿no? Bien, la otra pregunta que tiene aquí, la 6, ¿recibe asistencia técnica? Entonces, si recibe asistencia técnica se refiere a profesional, ¿no? Médico veterinario, agrónomo, técnico, otros, ¿no? Ahí escriben como acá arriba, por decir, ¿no? Ingeniero forestal, puede decir, ¿no? Ya ustedes, dependiendo de la respuesta. Plan sanitario, es decir, aquí realiza uso sanitario, debiera decir, pero dice realiza un plan sanitario, considera que no. Entonces, ustedes le preguntan si tiene bovino, vacuna, ¿no? Vacuna, ponen X. Si desparasita, también ponen X. Si hace tratamiento para ciertas cosas, también ponen. Y acá en observaciones ponen ¿qué? Pone, por decir, vacuna contra fiebre aftosa, los bovinos, desparasita los bovinos y los cerdos, puede poner con qué, ¿no? Tratamientos o uso de antibióticos cuando el animal está enfermo. Entonces aquí en observaciones aclaran esto correspondiente a la pregunta 7. Bien, especifique qué problemas sanitarios más frecuentes encuentra. Entonces puede ser que sea diarrea, ponen diarrea, ¿no es cierto?
mis animales, ya ustedes aquí anotan resumiendo así con palabras ligeras, ¿no? De acuerdo a estos resultados, de acuerdo a los resultados de información que le ha dado, por decir don Juan Valdés aquí, ¿no? Ustedes ya tienen que elaborar, por eso dice aquí, en el inciso 9, de acuerdo a la encuesta, elaborar propuesta técnica productiva y sanitaria. Como ustedes lo han visitado, ven cómo manejan los animales, en qué condiciones los tienen, entonces lo ponen en otra hoja, me mandan, bien, pero antes de que le explique esto, ¿no? Ustedes aquí entonces pueden, en observación, aparte de aquella aclaración que he señalado del inciso 6, ¿no? O del inciso 7, pueden poner también, complementar aquello que llaman, del inciso 8, que se refiere a problemas sanitarios más frecuentes. Aquí pueden complementar dentro de la misma hoja, porque esto ustedes me van a devolver una foto llenada y firmada, ¿no es cierto? Bien, así con palabras, ¿no? Resumido, ustedes me ponen ahí, ¿no? Aclaración de estos dos incisos, tanto del 7 como del 8, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, ustedes hacen una propuesta ya en otra hoja a la cual le van a poner su nombre, como en la hoja de encuesta dice aquí, firma del encuestador, aquí ponen su nombre y su firma. Y también lo hacen firmar al propietario, en este caso, como ejemplo que he dado, don Juan Valdés, ¿no? Y en la otra hoja donde ponen así ligera, no quiero más de una hoja, tiene media página para poner la propuesta técnica, por decir, un ejemplo les voy a dar, ¿no? Por decir, tiene bovino, vacunas aftosa y desparasita. Entonces aquí donde dice alimento, él ponen propuesta técnica, ¿no? Por decir, como tiene solo forraje, entonces ustedes pueden poner complementación alimenticia, sal mineral, ¿no? Con sal mineral, ofrecer sal mineral, desparasitar cada 6 meses, desparasitar cada 6 meses, desparasitación interna. Si ustedes ven que hay garrapatas, por ejemplo, hay ectoparásitos, ¿no? Y si bien, entonces, desparasitaciones, cada 6 meses o cada 2 meses pueden poner, porque los antiparasitarios tienen un periodo de acción corto nomás, ¿no? Ya sé, la propuesta es entonces, por decir, incorporar sal mineral o sal colorada de piedra, pero mejor si es mineral, ¿no es cierto? Mejorar, ofrecer alimentos, ¿no es cierto? Sembrar, por decir, forrajera como fuente proteica, y ustedes señalan, como ustedes llevan forraje y poner, qué forraje poner. Entonces, en eso consiste sus propuestas. La propuesta sanitaria, porque entonces, si él dice que solo desparasita una vez al año, entonces ustedes pueden poner que le debe parasitar cada determinado tiempo. Colocar reconstituyente, por decir cada 6 meses o cada 3 meses, ¿no? Principalmente en el periodo de seca debe poner un reconstituyente, esas cosas, ustedes de ahí. Si en caso de la infraestructura ven que es necesario mejorarla, por decir, mejorar el establo, mejorar el aprisco, si es el caso de ovejas, ¿no es cierto? ¿No? También esto, para los bovinos, si tienen varias especies, tales cosas. Para las aves, tales cosas. Para los caninos, ¿no?
ustedes vacunar contra rabia, entonces tienen ustedes muchos elementos en el material, ya sea si tienen el texto, ahí se van a apoyar, o también se apoyan en todo lo que hemos venido hablando en las diferentes clases. Como les digo, yo voy a esperar que ustedes me remitan, me envíen el formulario llenado, firmado por ambas partes, y tienen aquí todos los requerimientos, ¿no? Y hasta el 20 de julio, porque ustedes saben, y esto me va a permitir elevar la nota práctica mediante llenado y propuesta que deben hacer para este. Solamente a un comunario, mejor se ubica a un comunario que tenga animales de importancia económica, obvio que va a tener con seguridad aves y caninos, ¿no? Aparte de estos otros animales que le reporta en algún momento económicamente, ¿no? Bien, acá abajo para terminar, y estoy seguro que ustedes a la fecha indicada, al 20, vuelvo a repetir, al 20 de julio, ya tienen, es decir, antes no se daría el 20, sino hasta el 20, ya ustedes háganlo con calma, hagan bien la encuesta, y de acuerdo a esas respuestas que tengan, hagan el planteamiento, como les digo, planteamiento así nomás, muy indicativo de las cosas. No quiero que me describan un montón de cosas, no. Bien indicativo, ¿no? En lo productivo, para los bovinos tales cosas, ¿no? Para las aves tales cosas, para los porcinos tales cosas, listo, así nomás. Los sanitarios, para bovinos tales cosas, para los porcinos tales cosas, para los para las aves tales cosas, para los caninos tales cosas. Entonces es fácil, ¿no? Sino que yo quiero el objetivo de esto es que ya ustedes en su momento sepan encarar lo que es la higiene y la sanidad animal, ¿ya? Bien, jóvenes. Con esto hasta la siguiente semana.